Ok, ya está grabando. Entonces, hoy vamos a ver el tercero y cuarto pilar de este tema de sea un líder. El tema 3 dice, hable primero de sus propios errores. Iniciamos. Mi sobrina, Josephine Carnage, había venido a Nueva York para trabajar como secretaria mía. Tenía 19 años. Se había recibido 3 años antes en la escuela secundaria y su experiencia de trabajo era apenas superior a cero. Hoy es una de las más perfectas secretarias del mundo, pero en los comienzos era, bueno, susceptible de mejorar. Un día en que empecé a criticarla, un minuto reflexioné. Un minuto. Dale, Carnage. Espera un minuto. Eres 2 veces mayor que Josephine. Has tenido 10,000 veces más experiencia que ella en estas cosas. ¿Cómo puedes esperar que ella tenga tus puntos de vista, tu juicio, tu iniciativa, aunque sean mediocres? Y otro minuto, Del. ¿Qué hacías tú a los 19 años? ¿No recuerdas los errores de borrico, los disparates de tonto que hacías? ¿No recuerdas cuando hiciste esto y aquello? Después de pensar un momento, honesta e imparcialmente llegué a la conclusión de que el comportamiento de Josefín a los 19 años era mejor que el mío a la misma edad, y lamento confesar que con ello no hacía un gran elogio a Josefín. Desde entonces, cada vez que quería señalar un error a Josefín, solía comenzar diciendo, has cometido un error, Josefín, pero bien sabe Dios que no es peor que muchos de los que he hecho. No has nacido con juicio, como pasa con todos. El juicio llega con la experiencia y eres mejor de lo que era yo a tu edad. Yo he cometido tantas barrabasadas que me siento muy poco inclinado a censurarte. Pero, ¿no te parece que habría sido mejor hacer esto de tal o cual manera? No es tan difícil escuchar una relación de los defectos propios si el que la hace empieza admitiendo humildemente que también él está lejos de la perfección. E.G. Dilliston, un ingeniero de Brandon, Manitoba, Canadá, tenía problemas con su nueva secretaria. Las cartas que le dictaba llegaban a su escritorio para ser firmadas con 2 o 3 errores de ortografía por página. El señor Dilliston nos contó cómo manejó el problema. Como muchos ingenieros, no me he destacado por la excelencia de mi redacción u ortografía. Durante años he usado una pequeña libreta alfabetizada donde anotaba el modo correcto de escribir ciertas palabras. Cuando se hizo evidente en el mero hecho de señalarle a mi secretaria sus errores, no la haría consultar más el diccionario. Decidí proceder de otro modo. En la próxima carta, donde vi errores, fui a su escritorio y le dije, no sé por qué, pero esta palabra no me parece bien escrita. Es una de esas palabras con las que siempre he tenido problemas. Es por eso que confeccioné este pequeño diccionario casero. Abrí la libreta en la página correspondiente. Sí, aquí está como se escribe. Yo tengo mucho cuidado con la ortografía, porque la gente nos juzga por lo que escribimos, y un error de ortografía puede hacernos parecer menos profesionales. No sé si habrá copiado mi sistema, pero desde esa conversación la frecuencia de sus errores ortográficos ha disminuido significativamente. El culto príncipe Berhan Bumbulow aprendió la gran necesidad de proceder así. Allá por 1909, von Bülow era entonces canciller imperial de Alemania.
y el trono estaba ocupado por Guillermo II, Guillermo el altanero, Guillermo el arrogante, Guillermo el último de los caiseres de Alemania, empeñado en construir una flota y un ejército que se envanecía, él, serían superiores a todos. Pero ocurrió una cosa asombrosa. El Kaiser pronunciaba frases increíbles que conmovían al continente y daban origen a una serie de explosiones cuyos estampidos se oían en el mundo entero. Lo que es peor, el Kaiser hacía estos anuncios tontos, egoístas, absurdos en público. Lo hizo siendo huésped de Inglaterra y dio su permiso real para que se los publicara en el diario Daily Telegraph. Por ejemplo, declaró que era el único alemán que tenía simpatía por los ingleses, que estaba construyendo una flota contra la amenaza del Japón, que él, y solo él, había salvado a Inglaterra de ser humillada en el polvo por Rusia y Francia, que su plan de campaña había permitido a Lord Roberts vencer a los Boers en África del Sur, y así por el estilo. En 100 años, ningún rey europeo había pronunciado palabras tan asombrosas. El continente entero zumbaba con la furia de un nido de avispas. Inglaterra estaba furiosa. Los estadistas alemanes asustados. Y en medio de esta consternación, el Kaiser se asustó también y sugirió al príncipe von Bülow, el canciller imperial, que asumiera la culpa. Sí, quería que von Bülow anunciara que la responsabilidad era suya, que él había aconsejado al monarca decir tantas cosas increíbles. Pero Majestad, protestó von Bülow, me parece imposible que una sola persona, en Alemania o Inglaterra, me crea capaz de aconsejar a vuestra Majestad que diga tales cosas. En cuanto hubo pronunciado estas palabras, comprendió que había cometido un grave error. El Kaiser se enfureció. ¿Me considera usted un borrico?, gritó. ¿Capaz de hacer disparates que usted no había cometido jamás? Von Bülow sabía que debía elogiar antes de criticar, pero como ya era tarde, hizo lo único que le quedaba. Por remediar su error, elogió después de haber criticado y obtuvo resultados milagrosos, como sucede tan menudo. Lejos estoy de pensar eso, respondió respetuosamente. Vuestra Majestad me supera en muchas cosas, no solo, claro está, en conocimientos navales y militares, sino sobre todo en las ciencias naturales. A menudo he escuchado lleno de admiración cuando vuestra Majestad explicaba el barómetro, la telegrafía o los rayos Röntgen. Me avergüenzo de mi ignorancia en todas las ramas de las ciencias naturales. No tengo una noción siquiera de la química o la física. Y soy del todo incapaz de explicar el más sencillo de los fenómenos naturales. Pero, ¿cómo compensarlo? Poseo ciertos conocimientos históricos y quizás ciertas cualidades que son útiles en la política, especialmente la diplomacia. Ay, me pasé. Sonrió encantado el Kaiser. Von Bülow lo había elogiado. Von Bülow lo había exaltado y se había humillado. El Kaiser podía perdonar cualquier cosa después de eso. No he dicho siempre, exclamó con entusiasmo, que nos complementamos espléndidamente. Debemos actuar siempre juntos y así lo haremos. Estrechó la mano a von Bülow, no una, sino varias veces, y ese mismo día estaba tan entusiasmado que exclamó con los puños apretados: si alguien me habla mal del príncipe von Bülow, le aplastaré la nariz de un puñetazo. Von Bülow se salvó a tiempo, pero a pesar de ser un astuto diplomático,
cometió un error. Debió empezar hablando de sus defectos y de la superioridad de Guillermo, y no dando a entender que el Kaiser era un imbécil que necesitaba una alienista. Si unas pocas frases para elogiar al prójimo y humillarse a uno pueden convertir a un Kaiser altanero e insultado en un firme amigo, imaginemos lo que pasa, lo que podemos conseguir con la humildad y los elogios en nuestros diarios contactos. Si se los utiliza con destreza, darán resultados verdaderamente milagrosos en las relaciones humanas. Admitir los propios errores, aun cuando uno no los haya corregido, puede ayudar a convencer al otro de la conveniencia de cambiar su conducta. Esto no lo ejemplificó Clarence Sherhusen de Timonium, Maryland, cuando descubrió que su hijo de 15 años estaba experimentando con cigarrillos. Naturalmente, no quería que David empezara a fumar, nos dijo el señor Sherhusen. Pero su madre y yo fumábamos. Le estábamos dando constantemente un mal ejemplo. Le expliqué a David cómo empecé a fumar yo más o menos a su edad y cómo la nicotina se había apoderado de mí y me había hecho imposible abandonarla. Le recordé lo irritante que era mis tíos, lo irritante que era mi tos y cómo él mismo había insistido para que yo abandonara el cigarrillo. Pocos años antes. No la exhorté a dejar de fumar, ni lo amenacé o le advertí sobre los peligros. Todo lo que hice fue contarle cómo me habían enviciado con el cigarrillo y lo que había significado para mí. El muchacho lo pensó y decidió que no fumaría hasta terminar la secundaria. Pasaron los años y David nunca empezó a fumar y ya no lo harán nunca más. Como resultado de esa misma conversación, yo tomé la decisión de dejar de fumar y con el apoyo de mi familia lo he logrado. Un buen líder sigue esta regla. Regla número 3: hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Repito la regla: hable de sus propios errores antes de criticar a los demás. Dulce, ahí en el chat, escríbeme qué es lo que te pareció esta lectura, qué es lo que aprendiste, porfis, Dulce. Escríbelo y ahorita lo leo. Mientras, Lili, ¿qué te pareció a ti esta primera lectura de hoy? A mí me gustó porque muchas veces cuando criticamos o cuando queremos, pues, volviendo a lo mismo de ayer, bueno, del viernes, cuando queremos dar una opinión, luego suele como que verse un poco mal o luego no lo queremos decir de un modo que, pues, mala onda, pero luego lo decimos sin pensar bien cómo decirlo y solemos lanzar una crítica, pero la gente lo toma mal. Entonces, si empezamos hablando de nuestros errores, primero, antes de aventar esa crítica, como que lo toman Exacto. de otra manera. Y Exacto. sí, tiene mucha razón esta lectura. Porque muchas veces criticamos y nosotros estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque luego pasa, Exacto. dicen, ay, ¿tú quién hablas? Y estás igual, ¿no? Entonces, sí, me gustó esta lectura. Como que sí A deja un ver, gran aprendizaje. ¿Tú qué opinas, Lili? pues mira, de esta lectura yo opino que antes de juzgar, tienes que serte juzgado a ti mismo, ¿eh? O sea, es muy fácil criticar, pero no te criticas tú. Primero vete en tu espejo, ve tus errores, porque pues no somos perfectos. Y si vas a decir algo a alguien que le vas a dar una opinión, una crítica, dala de un modo que no se sienta agredida la persona. Por ejemplo, yo siempre he dicho, el modo de decir las cosas es muy importante. Porque si tú dices un modo, aunque sea una crítica fuerte, pero si se lo dices de un modo diferente, la persona no lo nota tan agresivo, tan ofensivo. Pero si tú haces las cosas muy agresivo, muy ofensivo, pues obviamente vienen a la defensiva. Es como lo que tú das, tú vas a recibir. ¿Sí? Entonces, sí es muy importante saber cómo juzgar a las personas, cómo decir las cosas
Y también no vas a juzgar sin verte antes a ti, porque a lo mejor también tú eres peor que la persona que estás juzgando, Sí, sí, ¿sí? sí es cierto. Hay que vernos al espejo primero, ¿no? Exacto. Antes de criticar. Muchas gracias, Lili. Vamos a De continuar con nada. la lectura de hoy, que vendría siendo la cuarta regla. Ok, A nadie le agrada recibir órdenes. A nadie, a mí tampoco me agrada. Ahí les va. exacto. Vamos a iniciar. Entonces, regla 4, a nadie le agrada recibir órdenes. Dice, tuve recientemente el placer de comer con la señorita Ida Tarbell, decana de los biógrafos norteamericanos. Cuando le comuniqué que estaba escribiendo este libro, comenzamos a tratar el tema tan importante de llevarse bien con la gente. Y me confió que cuando escribía su biografía de Owen D. Jones, entrevistó a un hombre que durante 3 años trabajó en el mismo despacho que el señor Young. Este hombre declaró que en todo ese lapso no oyó jamás al señor Young dar una orden directa a nadie. Siempre hacía indicaciones, no órdenes. Nunca decía, por ejemplo, haga esto o aquello, o no haga esto, o le parece que aquello dará resultado. Con frecuencia, después de dictar una carta, preguntaba, ¿qué le parece esto? Al revisar una carta de uno de sus ayudantes, solía insinuar, quizás si la corrigiéramos en este sentido sería mejor. Siempre daba a los demás una oportunidad de hacer una u otra cosa. Los dejaba hacer y los dejaba aprender a través de sus errores. Una técnica así facilita a cualquiera la corrección de sus errores. Una técnica así salva el orgullo de cada uno y le da una sensación de importancia. Le hace querer cooperar en lugar de rebelarse. El sentimiento provocado por una orden violenta puede durar mucho tiempo, aun cuando la orden haya sido dada para corregir una situación evidentemente mala. Dan Sarantelli, maestro de una escuela vacacional de Wyoming, Pensilvania, contó en una de nuestras clases cómo un estudiante suyo había bloqueado la entrada a uno de los talleres de la escuela estacionando ilegalmente su auto enfrente. Uno de los otros instructores interrumpió en la clase y preguntó en tono arrogante, ¿de quién es el auto que está bloqueando la entrada? Cuando el estudiante dueño del auto respondió, el instructor le gritó, saque ese auto ya mismo o iré yo y lo remolcaré muy lejos. Es cierto que ese estudiante había actuado mal. No debía haber estacionado en ese lugar. Pero desde ese día, no solo ese estudiante odió al instructor, sino que todos los estudiantes de la clase hicieron todo lo que pudieron por darle problemas al instructor y hacerle las cosas difíciles. ¿Cómo se habría podido manejar el problema? Preguntando de modo amistoso. ¿De quién es el auto que está en la entrada? Y después sugiriendo que si se lo movía de ahí, podrían entrar y salir otros autos. El estudiante lo habría movido con gusto y ni él ni sus compañeros habrían quedado molestos y resentidos. Hacer preguntas no solo vuelve más aceptables las órdenes, sino que con frecuencia estimula la creatividad de la persona a quien se le pregunta. Es más probable que la gente acepte con gusto una orden si ha tomado parte de la decisión de la cual emanó la orden. Cuando Ian McDonald de Johannesburg, Sudáfrica, gerente general de una pequeña fábrica especializada en partes de máquinas de precisión, tuvo la oportunidad de aceptar un pedido muy grande. Estaba convencido de que no podría mantener la fecha prometida de entrega. El trabajo ya agendado en la fábrica y el plazo tan breve que se le daba para esta entrega
hacían parecer imposible que aceptara el pedido. En lugar de presionar a sus empleados para que aceleraran el trabajo, llamó a una reunión general, les explicó la situación y les dijo cuánto significaría para la compañía poder aceptar ese pedido. Después empezó a hacer preguntas. ¿Hay alguno que podamos hacer para entregar el pedido? ¿Hay algo que podamos hacer para entregar el pedido? ¿A alguien se le ocurre una modificación en nuestro proceso de modo que podamos cumplir con el plazo? ¿Habría algún modo de reordenar nuestros horarios que pueda ayudarnos? Los empleados propusieron ideas e insistieron en que se aceptara el pedido. Lo enfrentaron con una actitud de podemos hacerlo y el pedido fue aceptado, producido y entregado a tiempo. Un líder eficaz utilizará la regla número 4, que es haga preguntas en vez de dar órdenes. Wow. Wow. De verdad me gustó mucho. Es muy, muy breve. Realmente fue una sola página, si se dieron cuenta. Pero te deja con la enseñanza, ¿no? Y es claro, a nadie, Dulce, ponme en los comentarios, en el chat, qué te pareció la lectura en lo que Lili y yo conversamos, ¿vale? Ya al final leemos tu aporte. Pues sí, te deja mucha enseñanza esta lectura porque a mí no me gusta que me den órdenes. Cuando me dicen, por ejemplo, yo estuve trabajando en McDonald's, ¿sí? Y en McDonald's habían 2 gerentes. Había uno que te decía, sí, había uno que te decía, barre aquí, recoge los vasos de allá, y así me trae de un lado a otro, y yo, ay. Y había otra que, en cambio, como que me hablaba de otro modo. No me hacía preguntas, como dice la lectura, pero me decía, corazón, ¿me podrías ayudar con una barrida, por favor? O sea, ahí se ¿Qué nota la diferencia? diferencia. De recoge esto, bárreme acá. O sea, me decía corazón o mi vida, por favor. Entonces ya Exacto. con ganas, pues yo, no, pues sí, ahora lo hago, ¿no? Pero en lo que va la lectura de esto de hacer preguntas, en vez de dar una orden, también me parece otra gran idea, ¿sí? De como que hacerles, es como que interactuar con otra persona, ¿no? De a ver, ¿tú qué harías? ¿Qué propones? ¿O crees que podamos hacer esto? O sea, preguntas, en vez de dar órdenes como ponte a reclutar, que no sé qué, que no te vas a ir a Las Vegas, que haces esto, que lo otro, que tu pedido. Sí, o sea, en vez de decirle, oye, ¿qué propones para que podamos ganarnos el viaje a Las Vegas? ¿Crees que podamos hacer esto? Pues, y así, ¿no? Como que ir jalando a la gente. ¿Tú qué opinas, Lili? Pues estoy de acuerdo contigo porque yo también trabajé muchos años en empresas grandes Ujú. y pues tenía mis jefes y también yo también mandaba a la gente. Entonces también me decían, oye, Lili, ¿qué te parece si tú crees que a esta hora me puedas tener mañana a las 9 de la mañana el trabajo que te pedí? ¿Crees consciente o quieres más tiempo? No, jefe, está bien a las 9, está bien. Pero sí, había uno que nada más llegaba y decía, a ver, o sea, hasta gritando de mal modo y de genio, Sí. y a la máquina, o sea, no puedo ser grosería, pero también, pi, sale el pi, pero decía yo, o sea, horrible. Y mi jefe directo, que en paz descanse, hasta la fecha me acuerdo que siempre hasta me decía Lilicita, con amor. Lilicita, ¿qué te parece si esto lo hacemos así, así? ¿Qué opinas? O sea, hasta me pidió una opinión siendo mi jefe. O Incluso sea, en la ¿qué modo lectura. diferente? A lo mejor sí necesitaba mucho el trabajo que yo le daba contablemente, necesitaba mucho lo que yo hacía mi trabajo, pero sabía el modo en cómo me podía llegar y pedir las cosas, y eso era muy bonito y muy importante. A que te lo pidieran y te exigieran de un modo horrible, Sí, ¿sí? Y sí sí, es es cierto, verdad. el modo de cómo pedir es como cuando nosotros trabajamos en red. También el modo de, oigan, ¿qué les parece esto? Hacemos una propuesta. Que no se sientan que nosotros somos más, no. Aquí todos somos iguales, todos somos parejo, nadie es más, nadie es menos.
y Ujú. todos por igualdad. Así es, que nos sientan como si fuéramos sus jefes y ahí tienes que No, hacer esto exacto, porque si no, no vas a llegar a la meta y que no sé qué, que no, no, exacto, no, no, incluirlos. no. Inclusive hasta ellos pueden llegar más rápido que nosotros, Ujú. Sí, ¿sí? exacto. Sí, Sí, la verdad me está gustando esta parte sobre el liderazgo, porque ya es ahora sí sí, a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? A ver, exacto. dice Dulce en el chat, como ¿Qué líderes dice? debemos dirigirnos de manera asertiva hacia los demás. El tono y forma de decir las cosas hace la diferencia, sin duda. Me encanta esta lectura. Creo que a todos nos fascina esta lectura. Sí, nos gustó mucho. Sí. Porque ante todo la humildad y decir las cosas, eso es muy bueno. Y eso lo aprendí mucho de mis jefes cuando yo trabajé en muchas compañías grandes. Ujú. Aprendes mucho de la gente de arriba, fíjate. De la humildad que tienen, que no por, por el estatus que tengan de nivel, de jerarquía, de trabajo, te tratan mal. No, bien bellos, bien atentos, Sí, bien bellos. sí, de hecho sí, pues sí, a mí me fascinó esta lectura. Yo creo que a partir de ahora voy a empezar a implementar esto. Mañana mismo me pongo, oigan, qué se les ocurre que podamos hacer para conseguir nuestro reclutado? Sí, o sea, como para que Pues ellos, yo, no, fíjate, pues, ajá. fíjate que eso está muy bien porque yo siempre lo he hecho y te lo sugiero porque se sienten como más queridos y más comprendidos. Ujú. Sí, porque yo normalmente lo que hago es darle sugerencias. Fíjate que yo antes hacía esto y lo otro y lo otro. O puedes intentar con aquello. No es de que tienes que publicar y hacer esto y lo otro. No, ahí sí suena feo. No era en mi caso, ¿no? Porque Mandón, sí. A mí, pues de hecho, uno ve en el ejemplo del líder, ¿no? Porque hasta eso, así como a nosotros nos trató nuestra líder, así nosotros llegamos a veces a tratar, ¿no? Porque vemos el ejemplo. Entonces, como líderes hay que ser también un ejemplo para que nuestros socios pues también den un buen ejemplo a los demás, ¿no? A los que les van a ir llegando. como dicen, el ejemplo de raza. Ándale. Exacto, Sí, exacto. es Bueno, un pues espejo para ellos de cómo les hablamos. sí, sí, sí. Sí. A ver, entonces, Fíjate que en estos días que son esos días de la cuarentena, de la pandemia, ajá, me gusta mucho todo lo que estamos haciendo, Jesús, de veras, por el qué bueno que se te prendió el foco de estar leyendo libros. la Qué bueno lectura, que tuviste ¿verdad? esa idea de taller de lectura, porque de veras que sí atraes mucho, muchas cosas positivas. Y este momento de lectura para mí es súper relajante y reconfortante. El Gracias. escuchar y el pensar, ¿verdad? Exacto. Reflexionar a veces también. Sí. Sí, sí. Pues vamos a seguirle, ya vamos a acabar este libro, ya acabamos el jueves, ya Ah, es la última lectura. ok, Ay, dices, no, porque el jueves acabamos ya el libro y ok. voy a mandarles mañana las sugerencias para el siguiente, si es que quieren que sigamos leyendo, ¿vale? Claro, claro, claro. Un tercer Hay libro, que parar. paramos un mes y volvemos para el otro. A ver si aguanto Ay, un es mes, mucho, sí. es mucho un mes. ¿Tú crees? Pero bueno, está bien lo que digas tú. Aquí el que manda eres tú. No, no, pues ahí vemos opiniones. Sí, hay Ok, que seguir, dice Dulce. Vamos a seguir entonces. Bueno, dejo de compartir pantalla. Mañana vamos a leer, es martes 28 de julio. Permita que la otra persona salve su prestigio y cómo estimular a las personas hacia el triunfo. Ay, me gustó ese segundo tema. Cómo estimularlos hacia el triunfo para que vayan por más. ¿Sí? A muy ver, bonito. pone Dulce, sí, es mucho tiempo de descanso. No quieren vacaciones ni nada, ¿no? Hay que seguir entonces. Bueno, pues entonces ya mañana nos vemos a las 8, ¿va? Gracias, Jesús. Gracias, Buenas Dulce. noches. Gracias, Dulce. Adiós, Dulce. Gracias, Lili. Que descansen y que tengan Gracias. buena noche.